Un gran debate, porque realmente fue una semana a nivel político picante, no, lo que le sigue. Y vamos a hablar del caso Cardama, va a ser nuestro tema de hoy, también el caso Danza, pero antes quiero proponerles un razonamiento a ustedes que están del otro lado y también a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Así que les voy a presentar rápidamente, les agradezco a todos por acompañarnos. Está Nicolás Viera, senador del Frente Amplio, bienvenido Nicolás. Gracias. Robert Silva, senador del Partido Colorado, bienvenido. Un gusto. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, bienvenido Eduardo. Hola, ¿qué tal? Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto. Leonardo Pereira, periodista y escritor, bienvenido. Encantado. Y Mauro Casas, politólogo, analista político y también docente. ¿Cómo andás? Estoy muy... Quiero proponerles, antes de ir a los casos concretos y ponernos a debatir sobre Cardama y sobre el caso Danza, un razonamiento y analizar un poquito lo macro que hay detrás de esto. Porque esta semana estalló un escándalo por una licitación por nada más y nada menos que 90 millones de dólares. Y me preguntaba qué pensarían todos los que pasaron por el Parlamento en el último tiempo y le dijeron que no hay plata cuando se le da una licitación por 90 millones de dólares a una empresa que lo que denuncia el gobierno es que tiene una garantía trucha. A su vez, Álvaro Danza, el presidente de ACE, está en el Pasteur y en el mismo momento en una inauguración en Tacuarembó. No tiene superpoderes Danza, tiene una marca virtual. ¿Qué pensará, me preguntaba, una enfermera, un médico, mientras está en la parada del ómnibus esperando para llegar puntualmente al hospital al que tiene que ir? Estos casos de esta semana me llevaban a la reflexión de, ¿no son los típicos casos que fomentan el descrédito en el sistema político? ¿Cómo hay que leerlos? ¿Cómo tiene que leerlos la ciudadanía? ¿No son después los que por ahí también abren la puerta a que ingresen outsiders, ¿no? A que ingrese un Milei? Voy a empezar con los que están por fuera del sistema esta vez, a ver cómo lo ven a nivel global. Mauro. Sí, es una pregunta que es válida. Son episodios que claramente elevan también la temperatura del debate político y a la vez se da esa paradoja de que son los temas que ocupan la agenda, que ocupan la discusión pública, pero que razonablemente no son los temas del día a día de la gente, ¿no? Razonablemente no son los temas aquellos que aparecen dentro de las principales preocupaciones de los ciudadanos y bueno, y en esa paradoja navegamos quienes nos ocupamos de asuntos políticos de que muchas veces estamos lejos de los temas que ocupan y preocupan a la gente de a pie, ¿no? Al hombre de la calle, como decía Jaime. Pero bien, no quiere decir que no sean asuntos de los cuales haya que ocuparse, ¿no? Son temas importantes, sobre todo, me parece, por arrancar con el primer tema del día de hoy, el asunto de Cardama, más allá de las vicisitudes que tiene el caso, que obviamente para el lector no demasiado informado es un tema que es complejísimo, ¿no? No somos expertos en navieras ni en ingeniería naval como para dar una opinión cerrada sobre si estas lanchas están bien, si están mal. Son temas áridos que tienen un componente técnico muy grande, pero que me parece que lo que sí desnudan, y sí me parece que hay que hacer foco en eso, es que en Uruguay la política de defensa tiene un componente muy difícil de que el poder civil pueda realmente controlar lo que se decide muchas veces en materia de infraestructura, de tecnología, de toma de decisión en asuntos que hacen a las Fuerzas Armadas en Uruguay. Hay una distancia muy grande. Bien. Sí, ¿Leo? se fue por varias ramas, Sí. Mauro, pero no... Lo general primero, ¿no? Como para meternos después en Pienso tema. que la gente realmente, como decía Mauro primero, el tema Danza no le va ni le viene. Este tema se entera porque ha saltado este escándalo. Si no le importarían tampoco 3 pepinos las lanchas de patrullaje. Y se le tendría que pedir a la gente que hilara más fino en el tema Danza y en el tema Cardama. Pero se lo podemos decir, como decía el compañero, a la gente que está en el núcleo duro de la política. A la gente, cuando habla de Doña María, ninguno de los dos casos le interesa y yo espero que por ninguno de los dos casos nadie se vaya a escapar atrás de un outsider. Si es así, los que se equivocan son ellos, ¿tá? Por más errores que se hayan cometido. Bien. No me parece que se pueda achicar esto a mirar a los políticos en la joda en la que están. No son de los ¿Está? temas que a la gente la enojan No. y después va por un Milei. por No, ejemplo. creo que no, porque, ya te digo, la mayoría de la gente no tiene cómo enojarse porque no los conoce. Bien. Arranco al revés ya que estoy. ¿Brenta? No, yo comparto que no son los temas de preocupación de los uruguayos, ¿no? Es más, creo que cada vez, por lo menos se ha visto en las últimas encuestas, que los temas que la gente llama de economía, ¿no? Que en realidad Sí, la bolsillo. traducción es salario, trabajo, etcétera, empleo,
son los temas que cada vez adquieren mayor relevancia y mayor importancia en la gente, ¿no? Lo cual es totalmente lógico, porque eso implica llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Pero creo que sí hay un componente que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y me parece que el sistema político tiene que dar todas las señales posibles de transparencia. Yo lamento, por ejemplo, que no se hayan votado artículos vinculados a la JUTEP en diputados, y me parece que hay que debatir nuevamente esto, porque creo que es un organismo que apunta efectivamente a prevenir esa sensación, ¿no? Esa sensación que todo el mundo está metido en algo, cuando en realidad la mayoría de los que estamos acá somos gente como cualquiera, ¿no? ¿Pablo? Sí, yo creo que el riesgo de que eventualmente pueda producirse algún día en el Uruguay la circunstancia de que un outsider, obtenga la preferencia de la gente y venga en tal caso a sustituir la insatisfacción de la mayoría de los uruguayos en función de que el sistema político ha fallado o no ha colmado las expectativas, en el Uruguay lo seguimos teniendo lejos, pero lo seguimos teniendo lejos no por un tema en particular o por dos o por tres. Creo que hay aspectos que hacen a nuestra propia cultura política, a la propia solidez del sistema democrático, a la propia solidez del sistema de partidos, que creo que ahí hay una clave fundamental en todo esto que en el Uruguay tenemos. Ahora, todo eso para preservarlo, por supuesto, nos demanda a los que tenemos responsabilidades políticas actuar con sentido de responsabilidad, a asumir que estamos representando a la ciudadanía y que estamos ejerciendo un mandato y que en función del ejercicio de ese mandato después vamos a ser juzgados por nuestros conciudadanos y no podemos perder el norte con relación a eso. Cuando hablamos del tema de una licitación importante como esta, cuando hablamos del presupuesto nacional y sobre todo cuando hablamos del comportamiento de los gobernantes, como puede ser en el caso de Danza, que ya lo analizaremos, porque por supuesto todo eso en algún sentido o algo de todo eso se derrama al conjunto de la población. Habrá algunos que focalizan y prestan una atención directa porque tienen un interés político marcado y hacen un seguimiento de las noticias más estrecho, otros que no. Pero yo creo que todo, más tarde o más temprano, se va derramando por el entramado. No podemos especular con relación a eso y tenemos que actuar, por lo tanto, con austeridad, con probidad y con sentido, al mismo tiempo, de humildad y de responsabilidad en el ejercicio de la representación. ¿Nicolás? Bueno, yo creo que es verdad que en líneas generales los dos temas no hacen a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pero a la larga o a la corta también va en la traducción que la gente o que el sistema político puede hacer de los casos, ¿no? Yo he razonado estos días más o menos en la dirección que tú proponías. Yo digo, bueno, estamos hablando de 90 millones de dólares en el caso Cardama, el contrato total, y por ahora solo se han podido redistribuir en el presupuesto unos 160. ¿No? O sea, el incremento presupuestal. Para bajar era de esa cifra, 140. por ejemplo, son 5 hospitales del Cerro, ¿no? Yo no sé si cuando la gente se le habla de plata, no sé si no puede bajarlo. Yo creo que sí. Y los privilegios también. Yo creo que sí, porque vos de alguna manera decís, bueno, acá tengo una cantidad de plata que a la gente bien le puede parecer que no es estratégico, ¿no? Y ahí tendrá que estar la visión del sistema político, si es o no estratégico, pero por otro lado te falta, porque vos estás discutiendo el presupuesto. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que yo creo que son interesantes. Y lo mismo con la transparencia, con el rol de los gobernantes en las diferentes responsabilidades, si afecta o no la probidad, si afecta o no el uso de los recursos, cómo se manejan los recursos. Bueno, hay un sinfín de ejemplos y yo creo que lo que no podemos hacer es contrarrestar con ejemplos peores, ¿no? Bien. Me parece que eso también forma parte del análisis. Bien. Robert. Sí, yo creo que la gente está muy cansada en que no le solucionemos, o que el gobierno no le solucione los problemas que tiene. El tema de la seguridad es algo que ha venido pegando y pegando fuerte, y te lo dice la gente cuando salís, cuando recorres, cuando hablas. Yo creo que también la gente siente muchísimo lo que decías vos, el tema del salario, el tema del empleo. Son las cosas que a la gente le pegan y cuando uno sale y conversa es lo que te piden. Bueno, ustedes que nos representan traten de llevar adelante estas cosas. Y nosotros en el lugar que estamos de oposición estamos con una actitud colaborativa. Cuando surgen estos temas y no se encuentra una solución que a nuestro criterio debería encontrarse, por ejemplo, que ya lo debatiremos, el tema del presidente de la salud pública, es cuando, bueno, también damos esos mensajes contradictorios
donde valoramos o levantamos la bandera de la honestidad, pero en esos casos en esas situaciones miramos para el costado o los valores los valoramos, valga la redundancia, de otra manera. Bien, vamos a entrar a uno de los casos que nos convoca hoy, que es el que estalló esta semana, el caso Cardama. Básicamente el gobierno va a rescindir el contrato con el astillero, presentó en la jornada de hoy una denuncia penal por posible fraude. Lo que está planteado básicamente es que hay una garantía trucha, palabras más, palabras menos. ¿Qué análisis hacen de este caso? Arranco al revés, Nicolás. Y obviamente cada uno va agregando Está bien. lo que A quiere ver, decir. yo creo que el gobierno hizo lo único que podía hacer, que a falta de la renovación del aval, ir por la ejecución de la garantía, de acuerdo a lo que establece el contrato. Y en ese camino se encontró y descubrió toda esta situación de que el garante no es tal, que no existe, que fue el embajador a cobrar en persona y no encontró ni el cheque ni banco, y esa es la presunción de la estafa. Y el gobierno lo que está haciendo es defendiendo los intereses nacionales y defendiendo la plata de los uruguayos. Es un proceso que se inició en el gobierno pasado, que contó con pagos en el gobierno pasado, que contó con pagos en este gobierno y que son en el entorno de los 29 millones de dólares. Entonces, evidentemente no se puede avanzar sobre algo que no tiene garantía. Vos vas a seguir construyendo algo que después no tenés cómo cobrarte si pasa algo. Entonces, Por yo eso creo- se decide ejecutar la garantía y no en definitiva... es que es la única forma que tenía el gobierno para preservar el interés del país. Es clarísimo, digamos. Y a los hechos me remito. Cuando Cardama ha hecho por estas horas su aparición pública en los medios nacionales, bueno, ha dejado más preocupación que certeza. Ahí el único punto que por ahí queda como para poder aclarar es, porque Cardama se entera por la prensa, ¿no? Cuando el representante había, hace algunos días, el No 6 sé. de octubre, Yo no sé. no te Yo no- consta. Porque Pero él a estuvo ver. acá y lo que planteó públicamente Sí. es que nadie le transmitió nada, ¿no? Él dice que el 10 de octubre la ministra se El reunió 10. con él. Sí. ¿Tá? Seguidamente, punto y seguido, dice que él el 26 de septiembre renovó el aval. Se olvidó de mandarlo. O sea, está haciendo un negocio de 90 millones de dólares y se olvidó de mandarlo. Pero, ¿cómo? ¿Para qué querés que la ministra te haga acuerdo el 10 de octubre si vos ya el 26 ya la habías renovado? Seguro. Es raro que la ministra no le diga, ustedes están en falta. Es muy raro. Es muy Yo no estuve raro. en esa reunión. Yo veo una cama ahí. No, está claro, pero lo Una que... cama esa. Cama, no. Habiendo si ¿Cómo va a haber estamos cama? expuestos No sé. ahí. No, cama A ver, no hay. Leo, ¿qué decís? A mí me parece, digamos, que las dos partes actuaron, el gobierno anterior como el de Yamandú, Orsi, actuaron pensando en política, en la peor política, en la política partidaria, antes que en el dinero de los uruguayos. ¿Por qué el gobierno de la calle Pou se apura a sacar antes de las elecciones esta licitación con una empresa que no daba ninguna garantías, con un montón de advertencias, con una garantía que parece truchísima? ¿Por qué? Igual siguieron adelante, porque habían hecho una promesa de que iban a haber 2 layas patrulleras y tenían que hacerlo antes de las elecciones. ¿Tá? Y no le importó poner en juego el capital del Estado. Y el gobierno actual de Yamandú Orsi, yo creo que actuó de igual manera. Yo no sé, ¿Por qué? yo no sé si el único camino era denunciar la garantía. Hoy Armando Jatendeva dijo, esto parece hecho por un Orsi al que yo no conozco. Yo miré en la conferencia de prensa y yo defiendo esto de que Yamandú es el que manda y que no tiene ningún titiritero, que no son ni el Pacha Sánchez y que no es Jorge Díaz. Pero yo vi la conferencia de prensa y es la primera vez donde me pareció que los que hablaban eran sus escuderos y no él. Esta actitud no es una actitud de Orsi. A mí me parece que Orsi habría llamado a las partes interesadas, che, ¿qué está pasando acá? ¿No hubiera hecho esto que parece más bien una emboscada que una denuncia para recuperar plata del Estado? ¿Sabes Bien. qué? A ver. No, ¿sabes qué pasa, Leo? A mí me parece que uno puede discutir la decisión que toma el gobierno, por supuesto estamos para eso. Ahora, me parece que es quedarse con lo accesorio frente a lo central, que es
que este negocio, si uno hace la cronología, ustedes en El Observador hicieron un trabajo excelente, de Santiago Soravilla, otros periodistas, uno va a la cronología y es un negocio a todas luces Los centréis muy la extraño, guita, los muy centréis la extraño. plata. ¿Cómo haces para que Bueno. no se te vayan esos 30 millones de dólares? No, pero el problema era es seguir gastando, ¿no? Este era el camino. Está. ¿Cómo lo recuperas ahora? Bueno, eso es un punto, pero el problema es que queda para ejecutar un montón de dinero con una empresa que evidentemente A no mí te ofrece las garantías me en llama un sentido mucho la atención que no jurídico. hubieran tocado pito antes y hubieran dicho los muchachos, ¿qué hicieron acá? Bien, Abdala. Sí, a mí me parece que quedarse con lo accesorio es quedarse con el tema del aval. Yo creo que a lo que asistimos el miércoles pasado fue un montaje por parte del gobierno, no tengo la más mínima duda de eso. ¿Por qué? Porque claramente de lo que estamos hablando es de que surgió un problema con un aval, eso no cabe duda, que puede tener ribetes de los más diversos, Sí. y el gobierno debió haberse concentrado en eso, haber denunciado el tema, dispuesto investigaciones, denuncias, todas las que quisiera. Ahora, eso no quiere decir que arrasara con todo y que arrasara con el contrato, porque transmitió la idea de que los 30 millones de dólares, buena parte de los cuales los pagó este gobierno, están perdidos y que el contrato y que el objeto del contrato no está cumplido. ¿Por qué partimos de ese supuesto? ¿Y qué dice el Si contrato? todos los datos y los hechos indican lo contrario. Empezando porque el propio gobierno, claramente, la ministra recibió al señor Cardama el día 10 de octubre, hizo declaraciones esos días, transmitiendo que el gobierno estaba haciéndole un seguimiento al asunto muy estrecho, que tenía 2 funcionarios que periódicamente hacían llegar información sobre la construcción de la obra. Después de eso vino al Parlamento, cuando vino a presentar el presupuesto, presentó además la inversión en términos de los recursos que están proyectando para el año que viene, para pagar lo que resta de la ejecución del contrato. Ya tienen estimado el costo de funcionamiento de los 2 patrulleros, ya tienen estimado el costo de traer el patrullero el año que viene, que es $1,5 millones de España cuando esté pronto. Entonces, la ministra queda en una posición muy incómoda y yo creo que esto es como consecuencia del mal manejo que ha hecho el gobierno. Y tiene que ver con lo que hablábamos hoy de las señales que le damos a la opinión pública. ¿Dónde hay un incumplimiento? ¿Por qué había que ejecutar el aval? O sea, hay un aval que está mal. Perfecto. Bueno, ahora, eso es un paso. pero no mezclemos. Es un paso que no reconozcas mezclemos. eso, Pablo. El aval, en todo caso, se ejecuta cuando hay un incumplimiento. Y no hay que investigarlo. A ver, si hay un incumplimiento, entonces hay que interpelar a la ministra Lazo. Que yo por qué creo no que lo de los hacen? ministros de defensa ¿Por de qué los no lo últimos hacen? tiempos es la que Está queda, convocada, ¿no? va a ir a Convocada. comisión, va a ir a comisión en los próximos días. ¿Por qué razón? Porque la ministra Lazo y este gobierno, en todo caso, fueron los que pagaron. Si realmente Ahora, estamos anterior frente a pagó una otro obra gobierno. que no se estaba construyendo, No, se está ¿por qué construyendo. pagaron? No está eso en Pero juego. ¿por qué cumplieron con Porque pagar había cuando un se contrato. cumplieron y verificaron Porque había los un contrato hitos? vigente. Ah, bueno. Había un Pero contrato entonces vigente. pongamos cada cosa en su lugar. Lo del otro día fue un montaje. Y termino. Yo Dale. creo que cuando se dice que es de la peor política lo que ocurrió el miércoles, lo suscribo plenamente. Porque estamos frente a un gobierno que claramente tiene debilidades políticas notorias, porque no está cumpliendo con sus promesas, porque tiene que ocultar un problema institucional fuimos de Cardama, gravísimo, ¿no? Se nos como fue el el caso barco. del presidente de ACE. No, pero estamos hablando de todo Se eso. nos vamos a hablar de Y por todo el eso barco. hizo lo que hizo. Y Bien. al presidente Orsi lo indujeron. Es una lástima Bien. que el presidente Orsi haya encabezado una ceremonia como la del otro día. Bien, Yo Brenda. entiendo esta estrategia de creer que Orsi no es Orsi, pero yo creo que este es el verdadero Orsi, ¿no? El Orsi preocupado por la transparencia, que ha sido una característica de su gestión. Para mí es totalmente al revés, ¿no? Este es el verdadero Orsi Se que pueden no hacer, admite, Eduardo, no las te dos voy a dejar cosas que te me se pueden interrumpa, que no admite una situación irregular. Entonces, La novedad es que empecemos mienta, por entonces. explicar qué pasó. Acá se suscribió el 15 de diciembre del 23 un contrato. En 45 días había que presentar una garantía. De esos 45 días se transformaron en 11 meses. Ajá. Por Se por una presentaron razón varias obvia. que no... Porque la persona, la empresa Cardama, no conseguía quien le hiciera una garantía. El Banco de Seguro del Estado, que presidía Amorín Valle, si no me equivoco, se negó. Hábitat se negó. ¿Por qué se negaban? Y se aceptó una garantía sin siquiera investigar quién era la garantía, ¿verdad? Obviamente, cuando esto sucede, yo creo que hay una enorme irresponsabilidad del gobierno anterior, que firmó un contrato con una garantía trucha. Alguien fue a averiguar quién era no me acuerdo cómo se llama, Eurocommerce, dónde estaba, a quién representaba. Senador, la Nada, garantía es no una sabían fianza. nada. La garantía es una Entonces, fianza para la garantía, garantizar la yo digo, ejecución de un contrato. hay una cosa bien fácil para que todo el mundo entienda. ¿Y qué pasó en estos 8 ¿Cuánta meses? ¿Qué gente hicieron acá ustedes? compra cosas sin garantía? ¿Vos comprás un calefón sin garantía? No, la gente quiere una garantía. Y ustedes siguieron pagando. Y, si pagan, Y lo pero vinieron claro a que descubrir pagamos ahora. porque la cláusula 15 Pero háganse cargo y ustedes 24, también.
¿Permitís terminar? ¿Y si la garantía La estaba cláusula vigente? 15 y 24 establecía los compromisos que tenía una parte y la otra parte. Por lo tanto, se fue pagando. Hasta que se configuró una situación irregular, que es que la garantía O sea que estábamos en un se negocio incumplió. trucho y el gobierno actual en 8 meses no lo El advirtió. negocio no se podía... Hasta el momento no había ninguna demostración de eso. Nosotros veníamos haciendo un seguimiento de Pero ¿y ese por tema, qué ¿no? rescindir el contrato? Sabés que la Si ministra... se está cumpliendo. ¿Por qué rescindir el contrato? Y si ¿No no son dice la necesarias, garantía, ¿cómo se ¿no va a son cumplir? necesarias las Está viciado, patrulleras? Vos lo que demasiada decís... forma. ¿No son necesarias las Eso patrulleras? es otro tema. Lo que decís Ponemos es al país en que riesgo de nosotros perder los pagamos- 30 bueno, millones de dólares. ¿Me dejás contestarte o solo preguntás? 30. Lo que yo te digo es, Y voy si contigo, vos Eli. tenés un contrato que exige una garantía, vos desembolsás en 20 días 8,5 millones de euros sin garantía. Perdón. Son tuyos. Intimá a la Y empresa, míos, ¿eh? intimá a la empresa que cambie la garantía. No, pero el tipo mandó una Pero no garantía empieces en la por el noche. final. Mandó la Ustedes misma. están hablando Mandó de la rescindir misma. el contrato. Claro. Bien, En la a ver, noche están renovó hablando la de rescindir el garantía. contrato. Sí, en la noche Tienen que hacer caer en renovó mora al la proveedor. garantía. ¿Me permitís? Lo van a intimar. ¿Me permitís? Bueno, se El- permito, pero el- yo también hablo. Bueno, Adelante, estamos a ver, a ver. intercambiando. Intercambiar es que el otro Bueno, escucha. ¿no? intercambiemos. A ver. Teníamos que pagar 8,5 millones de euros en 20 días sin garantía. Con la garantía de una empresa que donde estaba ubicada había una inmobiliaria y está Entonces en los rescindimos registros. el contrato. Claro, Bueno, pero y está metida en los contratos. pero es Bueno, absolutamente pero inconsistente explícame. lo que estás diciendo. No, es es totalmente absolutamente Bien, inconsistente. vamos a Es salir. como si vos En todo compras un caso, calefón sin garantía. si yo compro un Comprás un calefón, calefón si yo sin compro un garantía. calefón, Bueno, pero no entonces comprás. preocupate por la si- garantía. si Pero yo no compro un rescindas el calefón- contrato que está en plena Pero ejecución ¿cómo vas a y que los continuar patrulleros se están ¿cómo vas construyendo. a continuar con el contrato? Primero, aclaremos una cosa. Uruguay precisa lanchas patrulleras. En ese baile no me meto. Creo que todos los que estamos acá consideramos lo mismo, ¿verdad? Bueno, pero Que Uruguay perdón, precisa. ahí hay un punto, porque O sea, dejemos también fue eso de todo lado. un debate para el Frente Amplio. El Frente Amplio nunca le gustaron mucho. No, nunca las invirtió lanchas. un peso. No, pero eso no tiene nada que Ni ver. en Acá, aviones, la defensa ni de en la soberanía, patrulleros, el mar ni en territorial. radares. Bien, El bien, primero, vamos que- a ordenarnos, el por el primero favor. que planteó A la ver, patrulla fue 30 Fernández Yo no me Huidobro. quiero meter ni con los Sí, lo Hércules, planteó, pero no lo dejaron, no se las con los compraron. Hércules, A ver, ni a ver, a todos. ver. Lo que quiero decir es, Cerrame. el Uruguay necesita proteger su mar territorial. O sea, lanchas patrulleras necesita. Las hace con una empresa con la que tiene un contrato y garantías acordes, ningún problema. Paga y sigue pagando Bien. hasta que se construya. Bien, Leo. Si la garantía se cae y es una empresa trucha, seguimos adelante. ¿Y por qué no O te sea, si encargas vos de vas con arreglar el el tema de la calefón roto garantía? Y en vez de estar el tipo que arregla el calefón, Pero arreglar hay el una tema, inmobiliaria. arregla- Bien, no es quiero calefón, salir del no es calefón. Les calefón, agradezco es a los una dos. inversión de Leo. 90 millones de dólares. Insoportable. Leo, Una sacamos el vergüenza. calefón. Es una vergüenza Leo. lo que están haciendo. Me olvidé lo que iba a decir. El calefón. Ah, el calefón. No, si yo compro un calefón y se me cae la garantía, no sé si devuelvo el calefón. Capaz que me lo quedo. Pero lo que digo no es ¿Te un buen quedás con el ejemplo. calefón sin garantía? No es, yo qué sé, Si ya lo te compré. está en garantía, lo llevas a Ya lo arreglar. compré. ¿No? ¿O no? Pero no es cierto esto, Eduardo, de que la única forma que tenía Orsi de defender la transparencia era este camino. Lo podría haber hecho igual. Decir, así son las cosas, esta es una garantía truchísima. Sí. ¿Qué hacemos con esto, muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías? Vamos a negociar. Ahora, ¿qué pasa con las lanchas? ¿Qué pasa con los patrulleros? ¿Cómo recuperás la guita? ¿Cómo sabés que ganás esta denuncia en un tribunal internacional? Claro. Las lanchas, además, precisamos, como decís, no está en discusión que precisamos las lanchas. No está en discusión que precisamos las lanchas, porque con esta denuncia, olvídate de las lanchas. ¿Por qué? Porque si con este proceso estuvimos ¿cuántos años para construir 60% de Entonces, una estuvieron lancha? 11 meses esperando una garantía. ¿Cuánto? Y ahora, si te metes en otra licitación, ¿para cuándo van a estar las lanchas? ¿Son tan urgentes o no son tan Ah, urgentes? pero entonces íbamos por el camino de seguir pagándole a una empresa sin garantía. No, Hay yo una lo que digo- discusión- Nadie dijo A eso, ver, senador. Nadie dijo eso, Yo lo senador. que creo que había otro camino, que era el de la Yo negociación. estoy de acuerdo. Bien. ¿Está? Voy por esa El de línea. la negociación. Luego de hablar con las partes involucradas. llamar a ¿Qué Cardama y costaba? decirle, ¿Qué no, no, costaba? no, dame la intimar. garantía. ¿Qué Es lo costaba? que jurídicamente Por eso digo- Claro, por eso digo- claro, por eso apliquen digo la que ley, la dice que no decisión- apliquen la Por ley. eso digo que por ¿Quién más dice que no se intimó? que por más Bueno, que no sé, el gobierno es lo la dijo. culpa de A esta ver, vamos a licitación- escucharnos. La la Termina culpa Leo. de esta Vamos a licitación escuchar. es del gobierno anterior. Es del gobierno Pero anterior. eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. menos Pero el mal. paso que da este gobierno es eminentemente político. Aquí hay una edición política. Ahora, que la A ver, del voy gobierno con anterior Robert, no fue por correcta. favor. Yo creo que este es un tema que, francamente lo digo, más allá de que yo integro la oposición, lo digo sinceramente, creo que no fue bien planteado.
más allá de que hay que investigar y que el Ministerio está investigando, perfecto, que se investigue, porque ¿sabés qué? El que nada debe, nada teme. Entonces que se investigue, que se ponga transparencia. Totalmente. Estamos todos defensores de la transparencia, que lo hagan. Ahora, acá hay un interés superior. Independientemente del proceso anterior, como decías vos, todo lo que vos quieras, acá hay un interés superior. El Uruguay necesita combatir el narcotráfico, proteger sus recursos marítimos, necesita tener estas patrullas marinas que hace mucho tiempo que no tiene. La mejor solución es este camino llevado adelante por el gobierno con una conferencia de prensa enorme, diciendo todo lo que dijo, porque si, capaz que sí se intimó, no lo dijo el gobierno, ¿no? El gobierno hizo una cosa que yo la razono como abogado, porque ojo, yo lo que acá conozco por lo que dicen ustedes los periodistas, no sé más nada porque no participé en el gobierno anterior, no tengo idea, nunca vi un papel de nada de esto, pero digo, si vos tenés a alguien con un contrato accesorio de garantía, que no es el contrato principal, que no está cumpliendo o detectás que hay una situación irregular, lo primero que corresponde es constituirlo en mora y para eso tenés que intimarlo. Y una vez que lo intime, dígale, bueno, usted tiene este problema, ¿y a quién? Al que dio el aval, no al que lo presentó. Eso es lo que a mí me parece. Y entonces creo que esto genera una distorsión claramente en el sistema político y va a lo que vos planteaste por primera vez. Claro. Porque ahí nos dicen, vieron, en vez de encontrar una solución para atender el problema que tenemos en el mar territorial o en las aguas territoriales, en la zona económica exclusiva, se pelean entre ustedes y este fue el bueno y este fue el malo. Ahora, entonces, esto no contribuye ni al fondo del asunto ni a la credibilidad del sistema político porque se ha actuado mal. quiero ir, como decía Leo, a la conferencia, ¿no? Y dio la sensación en esa conferencia que obviamente fue, esto está liderado por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, porque también hay un punto ahí de qué está jugando, ¿no? Si lo jurídico o lo político. Claro. Quiero ir después a eso. Pero antes, uno también viendo, da la sensación y escuchando lo que ha sucedido, la pregunta que queda es si creen que hay funcionarios públicos metidos en esto. Que, a ver, sencillo, si hubo coimas en este proceso. ¿En qué parte del proceso puede haber habido coimas? ¿En qué parte del proceso? Y bueno, porque acá hablamos de los políticos y nos olvidamos de la Armada. Estas lanchas, el contrato con Cardama se hizo porque los almirantes de la Armada votaron a favor. Nadie señala eso. ¿Por qué Uno votaron? renunció. Uno renunció. Habíamos que Cardama El comandante en jefe del Frente Amplio está de acuerdo con lo que ocurrió. El actual comandante en jefe de la Armada del Frente Amplio votó a favor Y de hay la que analizar el Comandante proceso. jefe de la Armada. Hay que gobierno analizar del el Frente proceso. Amplio. Pero, Bueno, por derecho, está pero bien. Leo, Está ¿por bien. qué partimos del Pero supuesto de que el proceso no fue correcto? Lo que te digo. Que fue un proceso y nadie- competitivo, porque la aprobado Armada- por el Tribunal porque de Cuentas, la que Armada- no hubo la recursos Armada de los es un- demás es un- oferentes. Yo pregunté, ¿y Es tiene una fuerza aprobación del Tribunal de complicada. Ha Cuentas? Porque tenido acá vamos varios de hechos barato de irregulares. determinadas cosas. Entonces, a ver, vamos a ¿qué escucharlo. pasa ahí? ¿Dónde puede haber estado la coima? Yo no creo. ¿Pero no qué creo coima? no creo que Javier García. ¿Cómo podemos hablar de no creo que coima? Javier No, García. lo que ¿Hay algún planteo indicio es- de coima? ¿Alguien tiene un Steindeback indicio de coima? hayan Por favor, recibido, Es lo que va a si investigar no, ¿qué le la estamos justicia, diciendo a ¿no? la población? recibido nada. No creo que haya recibido nada. Pero Leo, ¿podemos Eh, hablar de coima? ¿Hay un indicio de coima? Ahora, Pablo- a la Eso opinión lo- pública le eso lo- estamos diciendo eso- que hubo coima. Eso lo decidirá la justicia. Bueno, ¿no? lo decidirá la El justicia, gobierno- pero ¿tenemos algún indicio? Ahora, Más Pablo, allá de que hay perdón, un aval déjame hacer un razonamiento. irregular. Hay cosas en el proceso que no se entienden. ¿Cuáles? ¿Cómo vos, como Ministerio de Defensa, contratás un estudio de abogados para que te asesore y haces lo contrario de lo que te asesora? No, pero tú es te guías así, por lo que no, dijo no, Jorge por la Díaz. Y garantía. Jorge Díaz mintió. ¿Cómo que no? Jorge Díaz mintió. Pero pará, Porque y que del el jefe informe leyó mayor- una y que parte. el jefe mayor Jorge del Díaz, ejército haya hecho permitime, un informe. A ver, vamos a explicar. Jorge Bueno, Díaz. Pablo Estamos quiere hablar monopolizando solo. el diputado. Jorge Jorge A ver, monólogo. a ver. Bueno, pero tú me hiciste una Explícame, por pregunta. favor. Jorge Hace un Díaz del monólogo. informe leyó una parte. Leyó una parte. El doctor del Piazzo actuó en todo el proceso. Y la garantía que finalmente se estableció, que fueron dos garantías, porque hubo una garantía, estamos discutiendo la garantía de mantenimiento del contrato, que es el 5% del valor total, 4 millones de dólares. Pero la empresa además puso una garantía de 8 millones de dólares al comienzo, Sí. que la puso. ¿Vos Y decís con que Del relación- Piazzo autorizó con la re- garantía? No, no solo la autorizó, sino que sugirió mejoras y dejó por escrito que las garantías previstas en esta licitación son mayores que las que establece el TOCAF. Son extraordinarias, en el sentido de que es una fianza y un aval mucho más garantista que las garantías normales de cualquier licitación. Pero Digamos entonces- las cosas como son. Pero el informe del Piazzo va a lo jurídico del contrato, no la garantía. Sí, a esto, y esto es lo No, jurídico. va a lo jurídico del Y contrato. lo jurídico es la no garantía. va a la garantía. Pero Nicolás, Pero no. la fianza no es lo jurídico.
Pero No, por por contrato favor. accesorio la garantía. Pero por favor. Mirá, yo no vi nada. Digo por lo que la gente ha intervenido No, pero y cuenta y yo, dice. yo a quiero ver, hacer una pregunta, Pablo. ¿Vos, hay viste, un vos viste el contrato contrato? accesorio de garantía con un ¿Vos viste el informe contrato? jurídico. Yo he leído informes, yo no tengo el contrato. Bueno, pero he leído Entonces, informes. confidencial, estamos hablando en supuestamente. base A ver, de supuestos ¿y tú lo sobre un viste? contrato. No, es confidencial. Yo no me Es guío por lo que secreto, dice el doctor establecido. el Jorge Díaz porque no le Claro, tengo ninguna todo- confianza. mirá que todos Bueno, no sé opinamos, entonces a qué- menos, bueno, yo opino qué es en lo que nos función estamos de lo que guiando. dijeron en la conferencia de prensa. Yo lo que te digo es, hay un informe jurídico, lo que dice la gente que he escuchado públicamente como tú, gente responsables del Ministerio de Defensa anterior, es que se leyó parcialmente. Totalmente. Que después hubo otras acciones que se hicieron atendiendo lo que el doctor Del Piazo decía en el informe. Sí, Pero a ¿sabes ver, qué es? yo lo que digo en todo ¿Sabes esto qué es es que lo que estamos de decía Del Piazo? acuerdo, estamos de acuerdo, todo es. Nosotros queremos transparencia. Acá los que estamos Y bueno, en torno ¿cuál a es el esta problema mesa que se somos haya gente denunciado? honesta. No, acá yo sabéis lo que digo, por eso es que la del modo justicia que se laude. actuó. Yo creo que el gobierno Denuncien se todo lo que equivocó. quieran. Pero si quieren, están investigando, sigan Bueno, investigando. está bárbaro. Está Entonces estamos de perfecto acuerdo. que Bien. investiguen. Yo creo que se equivocaron en el mecanismo que llevaron adelante, que nos lleva a suspicacias. Están Porque perjudicando al realmente país. están, Están a mi exponiendo al criterio, país. y lo digo francamente, creo que están perjudicando el propósito final, que es que las lanchas o las patrullas estén. Y después están perjudicando la imagen del país y están erosionando el sistema No, político. la imagen del país la perjudicó quien firmó esta autorización del aval, que es una empresa trucha, y, con no todo investigó. lo que salieron a No, volantear y a demos decir, vuelta, en vez de no intimar- demos vuelta a la situación. No, y en vez de Yo intimar no como valido, corresponde- yo no valido Nicolás, el término Nicolás, del ex yo ministro lo que te Castelldeva, digo, porque él es yo- el responsable a ver, de haber habilitado la la val. Nicolás, responsabilidades si tú todas las arrasás, vamos a no, tener si tú cuando las arrasás un tengamos. contrato que se A está ver, cumpliendo con una ustedes se empresa mandaron la macana internacional, en el gobierno pasado y expones socializan al las país pérdidas a con graves nosotros. consecuencias. No, a a graves ver, escuchame una consecuencias. cosa. Bien. Eso no es Acá así. no hay responsabilidades probadas. Hay investigación, No. habrá denuncias. Y bueno, habrá la que todo lo que ¿y se cuál es hizo- el problema? Pero no Insinuación. vengan a decir que hubo Insinuación. responsabilidades. Es como que yo diga, ustedes son responsables de tal cosa, si no se probó. Bueno, a han ver, dicho muchas acá cosas, hay un proceso llevado adelante en donde el Frente ha manifestado, el Frente Amplio, en la legitimación que tiene, puntos de vista distintos. La ministra dijo que ha hecho un seguimiento, así lo dijo el anterior ministro que lo habló con ella. Ahora la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ha convocado a la ministra y la ministra tendrá que llevar todas las explicaciones de este caso, porque realmente es una Y el gobierno situación puso la compleja. plata en el Bueno, presupuesto, pero hay puso que la plata para aclarar- pagar las lanchas. Vamos a abrir el diálogo, Mauro. Hay que repasar este proceso, leer en la prensa, que está muy bien documentado. Los periodistas han hecho un muy buen trabajo investigando esto desde el año 2021 y uno puede ver a lo largo de todo el proceso muchas cosas que no cierran y que sí son públicas, ¿no? El ¿Cuáles? A informe ver. que hizo el jefe de Estado Mayor de Defensa, no, yo no vengo a que usted me interpele, diputado, estamos teniendo una No, pero conversación. digo, pero me No, interesa. pero bueno, una cosa es la Está discusión nervioso. política No, pero yo creo que partidaria. tú tomas partido, Bueno, por eso, tú tomas partido. no, Entonces, como tomas partido, debatimos. Tomo Al partido porque se partido aquel informa. vale, no vale el de- Está Leo enojado Sin. el No, diputado enojado con un no. proceso en el cual, Enojado no. evidentemente, A ver. evidentemente, a lo largo de lo que fue el anuncio, desde que se hizo el anuncio de que iba a haber estas lanchas patrulleras, pasaron un montón de cosas, ¿no? Que el jefe de Estado Mayor de Defensa hiciera un informe muy detallado en el cual ordena y prioriza con qué astilleros se debía contratar, cuáles no. Pone en último lugar a Cardama y se elige a Cardama y luego Es el único que se oficial visita también, termina renunciando. Luego, presiones... No, voy Lo a seguir avala hablando, el no me Tribunal de interrumpa. Cuentas. A ver. Ah, bueno. No, bueno, pero que está monopolizando la conversación, No, diputado. pero no es Y monopolizando, no es entretenido. pero tenés A ver, que a ver, acostumbrarte a que a te ver. interrumpan. Sí, Acá yo nos sé, pero no es interrumpimos el Parlamento, todos. es el Parlamento. Se interrumpió, Lo que no se ve la entiende televisión, la nada. gente se aburre y cambia de canal. Lo que le digo es, además de eso, tenemos asuntos geopolíticos de por medio, ¿no? Uruguay quedó metido en una discusión geopolítica que fue interesante, ¿no? Lo que hizo el gobierno pasado, en el cual se iba a ir por una opción que era comprar las lanchas patrulleras de China, luego hubo presión de la Embajada de los Estados Unidos, pasaron un montón de cosas de este proceso. A lo que yo quiero llegar, que me parece más relevante que el proceso en sí, porque por suerte si hay una denuncia judicial, bueno, va a haber una investigación, se va a dirimirse a responsabilidades. Sí, el término COMBAS lo trajo Viviana, no fue algo que dijeran los legisladores del Frente Amplio. A ver, No sé ¿está si primando eso lo nos consta. político o lo jurídico en A esto, mí me Mauro? parece que en esta discusión lo relevante es que hay un problema de fondo, que Uruguay hace una política pública de defensa que es oscura. O sea, no es clara. La política en el Uruguay desde hace años, por algo pasan uno tras otro hechos que son difíciles de comprender. ¿Por qué pasa? ¿Pero dónde está la oscuridad? La oscuridad Oscuro es lo es que que tú decís. en el área de la defensa Tú no nacional... podés hacer una afirmación Sí, de ese no, claro que tipo sí, porque sin lo hace... fundamento. Sí, señor, usted Es- puede es leer muy a colegas... responsable. No, bueno, Y sobre la todo si responsabilidad tú sos política un la tiene analista. usted. Hay una La cuestión responsabilidad que- política la A tiene ver, usted. a ver, a ver, No, a ver, porque vamos quiero a decir un ordenarnos, porque si no, no se- no, para no un poquito. termino nunca Nicolás, razonamiento. yo no sé si me escuchaste. Me decís que yo tomé partido. ¿Por No, qué no. tomé partido? Él- Lo primero que dije No, fue no, que no. el gran responsable de esta licitación
de este problema que estamos metidos es el gobierno anterior. ¿Pero quién le Eso cabe duda de te eso? sirve. Bueno, pero hágase cargo. Pero porque que eso te sirve. fue una licitación impecable. Impecable. A ver, fue ¿qué le objetás a la licitación licitación? impecable. A ver, a ver. No fue impecable. Pero tuvo un pasemos eso, montón dale. de marchas y contramarchas. Que 11 en meses de China garantía. Llamaban estaban por teléfono, a ver unidos, si quién se podía que presentar Una cosa y quién caía. no. Esta gente estuvo 7, se le cayeron 7 garantías. Bueno. 7 garantías. Y eso quiere decir que se actuó con seriedad. Gente muy Eso confiable. quiere decir que se actuó en la con octava seriedad. se la dieron al primero que pasaba. Se la dieron al primero que Leonardo, pasaba la eso es licitación después de la porque licitación. había que hacer las lanchas Primero porque era un lo proceso comprometido. competitivo, Entonces, Leonardo. no puedo decir que todo partido. No, no, yo lo que te estoy Leo, no diciendo, te dije yo eso. lo que te estoy diciendo que la decisión del Frente Amplio de denunciar como lo hizo tiene todo el aspecto Qué manera de de una interpretar vendetta mal. política. No, Eso Leo, es verdad. Eso es lo que yo te Viviana. digo. Eso es ¿Crees verdad. que primó quiero lo aclarar político algo. en Yo esta creo que decisión? creo que están pensando en el 2029. Pero quiero- Creo que no están pensando solamente en Nacha, están pensando en Javier García y en la calle Pou. Y que un gobierno haga eso en el piso 11 de la torre y no ejecutiva es muy creo, grave. y no creo No, y que con los sea- y no procesos- creo que Yamandu Orsi esté en esa. Con los procesos, Bueno, pero Bueno, estuvo, bueno. es responsable. con los Claro que te procesos digo. judiciales que Es el tenemos presidente seguro de la llega a la República. elección de Yo- 2029. bueno, claro. Yo quiero aclarar- Inducido A ver, o no, a ver, pero a encabezó ver, la Leonardo, especulación. por Que la favor. discusión se concentre en quién está haciendo político, no chiquitito cuando estamos quiero hablando de aclarar problemas esto serios. a Leo. Yo A no- ver, dale, y después yo Eduardo. no hago juicio de valor sobre la opinión de dos especialistas, analistas y... Yo quiero ser especialista de la lancha, de periodista. Bueno, va. Está, A ver, a lo que aclara. voy es que lo que digo es que no podemos tomar lo que dice aquel o lo que dice Leo en función de lo que a mí me sirve. Él te ponderó y yo dije, bueno, a él lo ponderá porque eso le sirvió y a aquel Bien, no. nada aclarado. más. Eduardo. No, yo lo que digo es que, para volver un poco al fondo del asunto, ¿no? Porque después entramos en las atribuciones de, me parece que Me parece está que bien, sí, es sí. respetable. Sí, sí, sí. A mí me parece que Orsi es Orsi. Todo lo contrario a vos, pero con respeto. Lo que digo es que Uruguay tiene un estudio contratado en el Reino Unido, que es un estudio jurídico de primer nivel. Ese fue el estudio jurídico que recomienda dar los pasos respecto a la garantía y es la que de alguna manera conduce a la búsqueda, a dar los pasos de que el embajador uruguayo se haga presente, porque esa garantía podía cobrarse por 3 mecanismos, uno constituyéndose en el lugar y exigiendo págueme la garantía. Que fue lo que se hizo y se descubrió Cuando que había llega el una hombre inmobiliaria. encuentra la inmobiliaria. Entonces, frente a eso, Uruguay, el gobierno uruguayo le pide a este estudio jurídico de primer nivel que le sugiera qué acciones tomar y le recomienda presentarse ante 3 agencias que tienen que ver básicamente con los casos vinculados a casos graves y complejos de fraude, especialmente aquellos con componentes internacionales. Te voy a decir la sigla SFO, en inglés no me animo, pero Está, la entendimos. o sea, quiero decir, Sí. no hay acá ningún pelotazo, ni uno que se le ocurrió ir al coso. Hay un estudio jurídico atrás, serio, que te recomienda determinadas acciones. Denuncie esto ante 3 agencias norteamericanas especializadas. La noche de la conferencia de prensa llegó la renovación de la garantía, que era con Eurocommerce, con la misma dirección La misma de la empresa. inmobiliaria. Sí, sí, no, una tomadura de Entonces, pelo. si eso no tiene seriedad, Pero perdón, Eso tiene seriedad. Senador, ¿Podríamos seguir lo que no adelante tiene seriedad, con eso? lo que no tiene seriedad No. es que no intimen a la empresa para que cambie la garantía. O sea que y que vayan la empresa por- es un kiosco y que anuncien que al van a cual hay que rescindir. avisarle. Permitime. Ojo, mirá que se te acaba la Me tengo garantía. que ir a Permitime. tanda. Es una Que cosa vayan por la rescisión sumamente de un graciosa. contrato que se está ejecutando y que se está cumpliendo. Que para rescindirlo Bueno, tienen que no es intimar a la cierto empresa eso, para que caiga en porque mora. para que el Y cuando la contrato se intimen, cumple, cuando la intimen cuando hay a la garantía. constructora, al proveedor, Bueno, para que caiga en esa mora, tesis, la empresa va a decir, esa yo he tesis cumplido, porque de que acá el están contrato las no patrulleras. es que Y la porque garantía- ustedes me pagaron cuando cumplimos Perfecto. los hitos, Bueno. que una certificadora internacional tener llamada tiempo de Lois... verlo eso, ya Bueno, vamos a está tener bien, tiempo. pero digámoslo todo. Pero, lo Eso que lo va a vamos resolver la pero no hay justicia. ningún problema con eso. Por eso se está asesorando con un estudio jurídico primer nivel. ¿Y por qué anunciaron que van a recomienda rescindir esto. el contrato, que es una pésima señal Pero y que expone al la país a un daño garantía, económico gigantesco que tú, hoy no perdóname, tenemos? pero Hoy la tenemos un tesis problema con una de garantía. que la garantía- No mezclemos las cosas. Bueno, Que la tesis de que la garantía no es parte del contrato es un grave error. Sí, Porque eso implica. ¿Me es permitís? un instrumento Aunque sea a ver, accesorio. terminando. a ver, Lo que vos necesito irme a decías, tanda, No, está necesito bien, irme a está tanda. bien, pero tú Lo que te ta- quiero decir tú es también que- interrumpís. Cierren, Pero cierren, está por bien, favor. pero todo el tiempo no. No, pero lo que te pasa es digo que eso es muy largo en los Pablo, a parlamentos. ver, por favor, me Bueno, tengo que ir a tanda, ¿Me Eduardo. das el tiempo? ¿Me controlás? y No, me no, decís la que hasta acá? conduce, la que conduce Por Viviana. favor, La que conduce Eduardo, Viviana. cerrame. Lo me que tengo quiero ir a decir tanda. es que
la garantía no es una cosa ajena al contrato. Bien. Si nosotros no denunciáramos la garantía en este momento, en Pero 20 ustedes no días denunciaron la garantía. estamos pagando 8 millones de euros de los uruguayos a una empresa Sin garantía. Sin garantía. Bien, Eso no es lo que tenemos que anunciaron hacer el una día tanda, miércoles. se viene el caso Sí, Danza señor. también, que No lo es lo que tenemos en anunciaron el carpeta día y tenemos que miércoles. discutirlo. Así que breve tanda, sigue el debate. 23 horas en punto, sigue el debate en vivo por la pantalla de Canal 4. Estábamos discutiendo el tema Cardama. La tanda siguió con el debate, obviamente, fue cortita, pero vamos a pasar al otro tema de la semana, que es el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza. ¿Por qué sigue Danza como presidente de ACE y en sus cargos privados? ¿Por qué ha tenido el respaldo hasta ahora del Porque el presidente de la gobierno? República lo respalda y entendemos que es la persona que se designó para esa tarea, digamos. Sigue con sus cargos privados porque es una cuestión que no nos parece que sea una configuración que perjudique a la administración en el sentido de la gestión. Se Yo creo puede que estar acá- en todos lados. Yo creo que acá el tema de Danza tiene otros ribetes que naturalmente son políticos. Que no nos vengan con la Constitución, con la ley, con no sé qué cantidad. Bueno, ahí Robert la ¿Qué trajo. hacemos con la Esa es la Constitución? que te da la- Perdón. Que no vengan con eso desde el plano jurídico, porque tenemos una cantidad de cosas que digamos que son elementos políticos. A ver, yo he escuchado cualquier tipo de calificación sobre Danza por parte de la oposición, pero no debe de haber un presidente de ACE más desastroso que Cipriani, que hizo un negocio con ACE para beneficiar a la mutualista, a la que después se pruebas, integró. eso vas A a la, tener que estoy probarlo, hablando ¿eh? yo. Pero A la, vas a a tener la que que probar eso que después. estás diciendo, A es ver. muy grave. Bueno, Es tengo muy prueba grave. de sobra, Pablo. Bueno, Prueba de ya, sobra. decilas. Prueba de sobra. ¿Vos querés que yo te Suban el muestre relato, los vos. contratos de ACE con. ¿Y por qué no fueron con- a la justicia tan Y rápido lo como fueron denuncié, hoy? participó en la interpelación Cipriani en el Parlamento. Ya está recontra denunciado Pero por lo mi que estás persona. diciendo es de una gravedad gigantesca. Sí, Pablo, es grave. ¿Y qué sí. pensás Ya- hacer? ¿No ya pensás lo a hice, hacer un planteo ya lo en el denuncié Parlamento? en el Parlamento. A ver. En Pero el hay que ir periodo a la pasado tú no justicia. estabas. Tenés la obligación Vamos, de presentar. Yo vamos quería- a y ordenar. ahora encima Cerrame. renunció a ACE y vuelve a la mutualista. Entonces, el problema de Danza, que tienen con Danza, es que está encabezando una gestión excelente, muy buena, ¿tá? Porque cuando está. trabaja. Es que se Cuando puede, trabaja. Porque es un tipo muy trabajador. Mi pregunta es, Y mi pregunta, Nicolás, es, ¿se puede estar en los dos lados del mostrador? No, no Más se allá puede. de lo ¿Qué dos jurídico, lados del lo mostrador? ético, No. ético. Porque hay una palabra que a veces los políticos se olvidan, que es la ética. ¿Está bien eso del ser y parecer? ¿No hay que ser y parecer? ¿Se puede estar de los dos lados del mostrador? yo qué sé, Cipriani es una lo mismo y definición todo de el él. Es resto. una Viviana. definición de él. Y si el presidente lo respalda. No, hay para una mí cosa va. Viva la cara importante de él. también, ¿no? A ver. Hay un informe del doctor Del Piazzo que ellos defienden. Por eso que saco es lo Cardama, jurídico, lo que desde el ético, punto de vista lo jurídico, ético. Bueno, yo creo Es que ético. hay un rol diferente. Un rol es el del presidente de ACE y otro es que vos ejerzas un rol de consultor en otras áreas. Eso es lo que dice Del Piazzo. Que en realidad como consultor en otras áreas te llegan determinados casos de determinado nivel. Como presidente de ACE se tiene tiempo, entonces para... A ver, lo ocupar ético no es otros cargos. contradictorio No, no es la con cumplir gestión, con ¿no? la Constitución. Al revés, una forma de actuar alineado con la ética es ceñirse a los límites que la Constitución manda, cosa que el señor Danza no ha hecho. El señor Danza es un presidente usurpador. Está usurpando el cargo de presidente de ACE a esta altura. Es un presidente de facto, podríamos llamarlo así. Está totalmente ¿Cómo? fuera, No, te fuiste al carajo. totalmente ¿Cómo, fuera cómo? del marco. No, te fuiste Ah, al perdón, día, perdón, dale. perdón. El por artículo- favor. No, el artículo- De facto fue el herrerismo que está apoyó el bien golpe que de te duela, Estado del está- yo entiendo 73 que te con duela, Bordaberry. Nicolás, pero hay que hacerse Eso eran de cargo. facto. El artículo No, 200 de la Pablo, te Constitución fuiste al carajo. dice que los directores de entes y servicios Sí. descentralizados no pueden ejercer la profesión en actividades que se vinculen con el organismo que dirigen, que es lo que Danza está haciendo. ¿tá? Bien. Entonces, no, pero perdón, pero déjame redondear la Sí, idea. sí, sí, ah, Yo creo que claramente, frente monólogo a lo que de Apala estamos, hoy. es frente a una usurpación, que lo están manteniendo a cal y canto, porque como van ya por la enésima renuncia, entonces no quieren caer de nuevo en la Bien. circunstancia de tener que Qué cambiar a lástima alguien. esto, Quedó no claro. que sea Leo. el presidente de facto y que nos vayamos al golpe de Estado, lamentable. Después la gente mira esto y dice que... Bueno, pero hay que cumplir la Constitución, Leonardo. la Es una vergüenza. Es una a mí me vergüenza. parece, a mí nunca, el tema Danza nunca me pareció un tema importante. Acá hay un Ah, tema de bueno. fondo, un tema de fondo. Si le vas a pagar 130.000 pesos a un funcionario y el tipo gana 500.000 en la actividad privada, ¿cómo haces para que se quede? Porque yo he escuchado a los blancos y colorados, a muchos blancos y colorados, decir que Álvaro Danza es el mejor presidente que puede tener ACE, que es un muy buen gestor.
Entonces, ¿cómo hacemos para tener? No, blancos y colorados yo no voy con Bueno, no conozco ninguno. sí, sí. No. Después te digo. Va. Yo colorado ninguno. Está. A ver. Reconoce que es un muy buen gesto. Colorados son pocos, pero Entonces, Será un buen médico, ¿cómo que no es lo hacemos mismo, ¿no? para Será un un buen poquito, médico. Pablo, cómo hacemos para tenerlo si no podemos pagarle? Eso es una discusión Eso de pasa fondo. con todos los administradores Otra públicos. cosa, Nos vos, Danza vos no me tiene dirás, coronita. vos me Danza no dirás, tiene bueno, coronita. que Pasa con decida. los presidentes de UTE, de Es un buen Antel, de punto. Ancal. Vos me A ver, dirás, Leo. A es ver. inconstitucional. ¿Es inconstitucional? Sí. Acá hay dos informes. Uno del Piazzo que dice que no está incurriendo en No, irregularidad, no dice y eso. uno de Durán No dice Martínez eso. que dice A ver, que no. Pablo, por favor, Entonces, déjame que si hay- termine. Pablo, No, está bien. Adelante, Leo, por favor. entonces, nada. ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón de los dos? Yo no sé si es inconstitucional. Está bien. Otra cosa. Ahí igual, perdón, pero Otra siempre está el cosa, librito otra- de quién otra es el cosa. librito. Me Yo pa- quiero ir a lo ¿eh? ético. ¿Cómo? Siempre está el librito, porque para todos los juristas y los abogados siempre tienen, depende de qué librito Sí, mires. del Piazzo también Mirá, leyeron la vos Yendo a lo Constitución. ético. Los dos leyeron la Constitución. Ahora, ¿qué haces vos? Digo, le decimos a Danza, no, mirá, porque Danza es un médico, no es un filántropo. Exacto. ¿Está? Hay que pagarle esos 500 palos. ¿Estamos dispuestos a pagarle esos 500 palos? No, pero no tiene por qué ser así. Mira, si una persona quiere estar en la función pública, bueno, va a tener Otra que tomar cosa- decisiones. otra Claro, cosa es, esto me claro, parece. otra cosa es que a mí me Sí, parece comparto contigo. que a Danza Como lo hicimos a varios. Danza Por supuesto, lo agarró la yo no sé cuánto soberbia. ganaba, 500 palos Cuando no vos ganaba. ves, A ver. a Danza lo agarró la Pero soberbia. dejé Vos algunas sabés, cosas para ser presidente A ver, de ¿me la dejan terminar, por favor, a Leo? Si no, no podemos seguir así. Leo, termina, por favor. dicho esto, digo que hay que tener humildad. Danza no puede decir, a mí ni me va ni me Sí, me viene. resbala ¿Cómo eso. fue que dijo? No corresponde. Me tiene sin cuidado Me lo tiene que sin diga la cuidado. oposición. ¿Cómo Es te va un a- atrevido, ¿Cómo Danza. te va a tener sin cuidado lo que diga la oposición? Y además, sabés que te están mirando con lupa. Y al mismo tiempo que estás cumpliendo horas en ACE, te metés en una clase de la universidad, tenés que tener cuidado. ¿Tá? Si te están mirando, tenés que tener cuidado. Y eso me parece que es un punto de soberbia que le resta mucho. Lo debería A ver, hacer mira, por comentario fraude. de lo Pará, vamos político, a ¿no? hablar. Mínimamente, sí, yo Mau, también no me voy a meter en la voy discusión contigo. constitucional porque gente Sí, que sabe no, no mucho quiero más. ir a lo y que- no, no, constitucional. pero sí, pero No, es pero que es probablemente menor, ¿no? haya un incumplimiento. Pero desde lo político, me parece que este es un tema que es bien diferente al de las lanchas en el sentido de que esto es clarísimo, ¿no? Cualquiera lo puede entender. Por eso a veces hay temas que tienen un impacto diferente que no tiene que ver con qué es más grave y qué menos grave. Hay cosas que son más fácilmente comprensibles. ¿Por qué en su momento pegó como pegó el caso Sendik? Y bueno, porque todo el mundo podía entender qué quiere decir que una persona se presente con un título y que no. Y hay que ver si eso es más o menos grave que otra cosa, pero que le robe al ante, Estado, ¿no? ante la Porque opinión pública es lo mucho más claro. condenaron Déjame por terminar peculado. alguna, No, Pablo, no, dale, perdón. estás sin No, fumar. no, pero estaba coincidiendo contigo, Ya estaba sé, pero Está no bien, me pero apostillo. déjalo terminar, por Lo que digo favor. es, Adelante. pero no, y en el caso de Danza, creo que cualquier persona puede entender que no es razonable que una persona que está al frente de una responsabilidad como ser presidente de todos los hospitales públicos del Uruguay gane lo que gane. Y si gana 2 mangos, bueno, que no agarre el trabajo si no le sirve. Si es una plata, che, no me sirve, sabes que yo estoy haciendo mucha guita en otro lado, no me sirve, muchas gracias por pensar en mí. Pero si usted quiere estar en la función pública, evidentemente no es para hacer dinero, no en el Uruguay. Nadie se hace rico en el Uruguay en la función pública. Está claro. A ver, está claro. Entonces, a mí me parece que es muy difícil sostener que sí que ha habido y que hay muchos políticos que se dedican a la actividad académica o que mantienen cargos en la universidad, bueno, ahí es más vidriosa la relación porque ha pasado siempre. Ahora, tener un cargo en la universidad, un cargo en una mutualista, otro cargo en otra mutualista, otro cargo en otra mutualista, ahora Pero tiene además, también una plata que cobra de la ANI de por la ANI, investigación. sí. Digo, es absurdo sostener que esta persona, por más que sea el tipo más trabajador, el mejor médico brillante y tiene 56 horas por día, es muy difícil sostener que le puede dedicar su responsabilidad, su pensamiento y su dedicación a algo tan importante como ¿cuántos funcionarios tenías? Es uno de los organismos más grandes del Uruguay junto con la ANEP. Oye, el que Digo, se lleva la es mayor cantidad insostenible, es de la insostenible. plata también, porque No, obviamente después la de salud de la más gente es grande muy que la importante. ANEP, Está bien, renunciar a lo después otro la- también. después de la Y ANEP. Y si A tiene ver, muchas ganas de estar en la yo quiero puede decir renunciar a lo una otro y que se cosa. quede en ACE. Yo quiero decir una De acuerdo, cosa. de acuerdo. La enorme mayoría de los televidentes tiene comprensión lectora. Y yo voy a leer solo un párrafo de nuestra Constitución. Tampoco podrán los miembros de los directorios de entes o servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Más claro a la Constitución, hay que echarle agua. Es clarísimo. Y la excepción son las funciones docentes. Exactamente, es la Está excepción, establecido es la acá. excepción. Esta A ver, discusión no ya la hay- tuvo el Frente Amplio también en otro momento, ¿no? Respeté y escuché a todos. Adelante. Ahora pido que me escuchen a mí y me dejen hablar. Adelante. A ver, la Constitución Está muy es bien. clara, no cabe dudas. Yo creo que lo que habría que hacer el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, que todos respetamos, a ver qué dice, qué opina, entre otras cosas. Pero después, como vos planteabas, y yo creo que eso sí le importa a la gente. Ahí yo tengo un matiz contigo. Claro. La gente que labura y labura mucho
que anda todo el día corriendo, tomando el ómnibus, para trabajar acá, trabajar allá, como conocemos tanta gente, o como nosotros mismos hemos hecho, le pega mal que una persona marque tarjeta en un lugar y esté en otro al mismo momento. Porque no está haciendo lo que tiene que hacer y está actuando inmoralmente. No es ético hacer eso. Y hay que decirlo, porque acá hay un problema. Jurídico, está violando la Constitución, está bien. Este es uno. Pero hay un problema ético y moral. No puede hacerlo, pero además ni que sea mandrake. Robert, además es para político, estar en porque la es ANI, mucha para estar en la responsabilidad Española, política, es mucha para estar en la responsabilidad Mutualista de Soriano, para estar en la Médica Uruguaya, para estar en estos otros lugares y presidir. Y acá, con esto te prometo que cierro. Dale. Porque hablo con experiencia de causa. Yo fui presidente del primo hermano de ACE, que es la ANEP. No me daba las horas del día para poder atender todos los problemas, los líos acá, allá, en esto. O estás haciendo mal las cosas o no te estás dedicando como te tenés que dedicar. Esa es la verdad y es la conclusión. Y por eso yo le pido al gobierno que se puso la bandera de la honestidad para llegar, que yo creo que no está actuando honestamente. Y que la vara ética o de la valoración la hace distinto según a quien haya que valorar. Brenta, 10 segundos, dame un segundo. así Brenta, contesta todo. dame un segundo porque va uno y uno. Brenta. Creo que hay una confusión en lo que tiene que ver con los roles que desarrolla Danza como presidente de ACE y como médico consultante en otras áreas. ¿No? Me parece que eso es diferente a, por ejemplo, tener un campo e interpelar al ministro de Ganadería por la compra de una estancia, ¿no? Y uno trabajar en negocios inmobiliarios rurales. Pero Eso no tiene le nada preocupó a que ver, nadie, ¿no? pero Tiene la nada que ver. Constitución es clara en Eso este no caso. tiene nada que ver, Es por otro eso tema. digo. Pero si tenés un tema, denuncialo. pero Mirá, no es de mi hiciste partido. una parte constitucional y hablaste una parte de la ética también. Sí, sí, claro. Yo estoy hablando de la ética. Me parece que no corresponde que alguien que trabaja en la compra y venta de tierras interpele a un ministro por la compra de una estancia, casualmente, ¿no? Está Pero bien. bueno, esa es una cuestión ética importante. Creo que en este caso... Concentrémonos en esta, que es el caso Pero de las restricciones son para el presidente de los estoy centros. hablando Yo soy claramente peor, de soy eso. peor. No, No, legislador. No, está duda. claro, pero quiero concentrarme Ahora, en el caso. respecto a esto, mi opinión, una cosa es la gestión, que hoy lo aclaró la ministra de Salud Pública, que en realidad recae básicamente sobre el gerente general de ACE, que tiene una dedicación full time, cosa que no tiene el presidente. Por lo cual... No, hoy Lustenberg dijo que Danza estaba full time en Casi full No, no. Casi full Él time dijo- en ACE. Ella dijo que estaba casi full time y que el full time era el gerente general. O sea, Pero que el de que cualquier manda en ACE manera- es el Casi gerente full general. time De cualquier manera, en ACE yo me cuando parece tenés bien tantos recurrir kioscos. al Instituto de Derecho Constitucional o a los ámbitos que sean necesarios. Lo que me parece de fondo que hay en esto es lo que decía él recién, que en realidad nosotros tenemos hoy, por ejemplo, directores de entes autónomos que en realidad son los gerentes de entes autónomos que ganan en el doble que los presidentes. Esto es así, todos lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ponemos gerentes de directores porque nadie te agarra a dirigir la UTE por 120.000 pesos. Eso es que hay que cambiarlo, ¿verdad? obviamente. Y por lo, bueno, pero Pero yo no quiero lo veo participar con contigo. Viviana. Pero, ¿sabes Porque qué? quiero- Hay una Porque cosa, eso y también porque lo la digo. dirigían las porque empresas lo que públicas dijiste cada vos uno no es casi menor, termina. no es menor. Hay que A ver. estar dispuesto Sí, la a hacer responsabilidad algunas renuncias. Ah, en pero la perdón, materia que vos perdón, conozcas. perdón. O Si hay vos que- ganas o hay- 500.000 pesos, Está bien. 640 como gana en Bueno, un lado, suena si no bien estás eso. dispuesto, Son Suena decisiones bien. personales. a ver, no vida, es claro. incompatible con lo que vos decís. Es complementario. Es De complementario. acuerdo. Es decir, Viviana. yo creo que los que tuvimos o tienen responsabilidad en macroempresas públicas ganamos muy mal o ganan mal. muy mal. Es Y hay que mejorar los salarios. Dicho eso, digo, si vos te dan una responsabilidad de ese tipo, vos sabés cuál es la No agarre, remuneración. señor. Y está Sí, en tu haga plata en el dominio sector privado. personal y A ver, pero hay, profesional hay aceptar o dos no. palabras, servidor público. Claro. Sí, está claro. No, ¿No? es pasar Hay que plata al definir Estado. quién El quiere Estado ser no es servidor pasar público y plata. quién no. Exactamente. Más allá Perdón. de que hay cargos que son gerenciales y comparto, Sí, claro. ¿no? Pero yo no estoy juzgando Primero. la ambición de Danza. Capaz que Álvaro Danza es un tipo ambicioso. ¿Va? La quiere agarrar todo. Que se quede con lo privado. Yo no estoy juzgando eso. Yo estoy jugando si el tipo llegó a la actividad pública para ganar plata. Si va a aprovechar el cargo... Ah, pero eso es otra si cosa. va- no es otra Pero cosa, nadie es lo lo que está se está diciendo. diciendo. Va a aprovechar Bueno, el pero es que la cargo incompatibilidad tiene que ver con Para eso. hacer claro. negocio, porque para se- eso. prevenir para hacer eso. negocios. Yo creo ¿Se que está claramente diciendo no. eso de Danza? Bueno, No, lo pero, que se está tiene que ver diciendo con no, lo pero que perdón, que la el punto- Constitución el lo tipo quiere haga, no haga. prever, A ver, por a ver. eso lo Lo que pregunto, prohíbe y más allá acá de está la violando. ¿puedo decir Más algo? allá de Lo lo que- prohíbe de por la algo, y Constitución.
Estoy por allá de la entrar hace Constitución. rato, pero no. Ya te voy a dar, No. pero pasa que te me metiste en Pero todas las no, pilas, agotó el Pablo. tiempo, ya no tiene más Y tiempo. Cristina Agotó Lustenberg, agotó el tiempo. A ver, a Ah, ver. ya hablaste largo. A ver. la ministra Lustenberg no Y puede... te quedaste sin argumento, tuviste que hablar de Sebastián da Silva. Mirá, si no, Pablo, no tienen por favor. argumentos A ver, para Pablo, defender a Dance. Es horrible, Pablo, No Leo. tienen, Comparto no contigo. tenés argumentos para defender a Que Dance. es horrible hablar de Sebastián. Recurrite ver. a cualquier cosa. En eso coincidimos. La verdad que da tristeza. Pero no, Bueno, también pero tristeza esto es lo que suelen Sebastián hacer los da Silva. Da políticos tristeza. que le resta credibilidad, ¿no? Lo que hizo Eduardo. Yo soy peor, pero vos sos peor que yo. Estoy diciendo honesto, pero no es así la cosa. Lo que sí digo... Puso es un que- ejemplo, ¿eh? Sí, no se ponen esos ejemplos, Eduardo. No puede decir, yo hice esto, pero usted hizo lo otro. Es como que yo yo no ahora dije diga todo que eso. ellos... No se está así hablando de termina ética. Pues sí, es un ejemplo Sí, de confusión. Bien, a ver, Leo. Y Cerrá. lo que dijo Cristina Lustenberg, estamos esperando por el fallo de la JUTEP. ¿Y qué va a decidir la JUTEP si tiene 2 miembros del Frente Amplio de Totalmente. 3? Y que ahora la quieren manipular No en el vale. presupuesto. Por además. eso se juega Lustenberg el fallo de la JUTEP. Porque evidentemente va a ser a favor. Si es en contra, me saco el sombrero. Pero va a ser a favor sin duda. ahí está. Yo lo que digo es que no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Ya está. Acá, en pocos minutos, dimos todos los argumentos. ¿Para qué se va a hacer una interpelación si ya dijo el presidente que no lo va a sacar? Pero está mal. Bueno, no lo pero va es que, a sacar. no, bueno, pero No es lo que va a vamos a sacar. seguir hasta Ya- el final. Claro, pero Así política se es busca. política. ¿Cuándo seguiremos ¿Cómo no así? vamos a hacer una Aplicando este mismo interpelación? artículo, yo descubrí en mi despacho trabajando que estaba mal el presidente de colonización, que era inconstitucional que estuviera. Y insistimos. Salieron varios a decir que no, con distintos argumentos, hasta que tuvo que renunciar y se tuvo que ir. Y yo creo que aquí el gobierno está cometiendo el mismo error. Porque Nosotros- más tarde o más temprano va a tener que hacer que Álvaro Danza va a caer, o se Danza va a destituya, caer, como Danza va a pedimos, caer. o renuncie. O ¿sabés qué? Quiere seguir como que decís regularice, vos, que regularice. Puede ser que Claro, regrese. es que el quedar punto, en un laudelar el punto y es renuncia a lo regularizar la privado. situación. Capaz que no es que se vaya de ACE, Danza sino va a de lo caer privado. porque la situación es absolutamente insostenible. El gobierno lo está sosteniendo artificialmente. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Y es más, el informe que invocan de Del Piazzo, igual que en el tema de las lanchas o de los patrulleros, no, navales, las lanchas, está lo bien, están las invocando mal. Lo están invocando mal porque leen lo que les conviene. Y porque el señor Danza ha sido absolutamente deshonesto con ese informe. Porque Del Piazzo dice que en tal caso puede ser compatible el cargo de presidente de ACE con la condición de médico consultante, pero no con el ejercicio de las demás disciplinas vinculadas al ejercicio de la profesión médica. Y además, sin perjuicio, Del Piazzo le recomienda que consulte a la JUTEP, pero no ahora, antes de asumir, y a la Universidad de la República, cosa que el señor Danza se guardó el informe y no hizo, porque actuó deshonestamente. Está en una situación de enriquecimiento sin causa. Y acá creo que cometemos un grave error si caemos en, a partir de la situación de Danza, hablar de los mal pagos que están los administradores públicos en el Uruguay. Son dos ¿No temas tiene que ver, distintos, decís vos? vinculados pero distintos. Vinculados, pero distintos. Porque Danza ni nadie es tan importante como Nadie para está que en obligado. todo caso importe más él, lo decías está tú muy obligado. bien, Nadie está obligado. que la situación general que enfrentamos en el Uruguay en cuanto a la forma de pagar la política. Es una vergüenza lo que está pasando. Y esto es responsabilidad del Frente Amplio, de la ministra Lustenberg y del presidente Orsi, que seguramente no inducen sobre él de la forma en que todos dicen que en tal caso se influye, pero que asuma entonces la responsabilidad que le corresponde como jefe de gobierno y presidente de la República. Bien, El presidente Brenda. asume toda la responsabilidad que haya que asumir, no hay que llamarlo a resumir la responsabilidad. Lo que sí me parece Ahora, grave... ¿pero por qué se lo apoya a Danza? Pero pará, lo Porque que sí me parece, tiene un costo déjame aclarar también una cosa político. previamente. Me parece grave lo que dijiste respecto a los miembros de la JUTEP, porque son Alfredo Asti y Ana Ferrari, dos profesionales que, desde el punto de vista de su honestidad y transparencia, yo quiero saber si tenés algún cuestionamiento. ¿Vos te Porque- pensás que no le pesa la porque camiseta vos digas y que a estén Calabria, el Partido alineados. Nacional, no le pesa la Bueno, yo camiseta lo que te digo es cuando tienen que estén resolver? Es un alineados. problema que tiene la Bueno, JUTEP. es un error, Es porque un entonces problema. disolvamos la ¿Vos tenés JUTEP, que no pesa el Disolvamos cualquier corazoncito? organismo. A ver, a los miembros de la Suprema Corte no tienen camiseta y también les pesa la Sí, camiseta. sí, por supuesto. Entonces, pero yo lo que te digo... descreamos el sistema No, de no es lo justicia. mismo, Eduardo. Pero Estamos representan haciendo- partidos, yo estoy haciendo ¿no? política Hay con una nosotros. diferencia ahí, Cuando ¿no? la Estamos JUTEP hablando cuando la JUTEP resuelva sobre el ¿qué es caso el Danza, organismo? No, si me equivoco, podrá te llamo y resol- te digo, no, mira, me equivoqué. Y si yo me equivoco Y me también. equivoqué. No, yo no te hay- estoy pidiendo que No, me no, pero hay llame una que- cosa en la que no me voy a equivocar. pero yo no que es estoy, en no la- estoy en la- dudando de su honestidad. En la probidad. Yo no estoy, pero estoy estás diciendo dudando de su honestidad. que van a Es un decir tema político por lo la que transparencia. Es una es cuestión político, política. es un grave error. Pesa. No, no, vos no. vos defendés ¿Y sabés cosas por qué- como sabés político por qué que son tiene razón? indefendibles, Pero ¿y cómo voy a como defender- todo el mundo, cómo voy a porque te defender pesa a la la JUTEP? camiseta.
¿Cómo voy a defender qué? ¿Cómo me voy a defender a la Eduardo, JUTEP, que es el problema no es la organismo encargado de JUTEP, corrupción, el problema son de controlar ustedes. la corrupción? Eduardo, el problema son ustedes. No, porque es ustedes la no son señora problema. Ferraris. ¿Sabés por Ustedes qué tienen una organización ¿sabés por qué no son para delinquir confiables? en el cuarto piso y no tienen Ustedes problema. Ustedes Sí, aquí en claro. el presupuesto Pero, por quisieron cambiar solo con los votos del Frente Amplio la ley Cristal y quisieron darle doble voto a la señora Ferraris. Y eso Sí. lo frenó la oposición. Sí. Entonces, a partir de suerte allí, que tenemos no son oposición. ¿Para qué el confiables. doble La voto si es JUTEP 2 a ha estado en 1? problemas Las reglas desde de la hace- JUTEP Pero las tenemos que acordar. es 2 a 1. No nos las pueden meter, no nos las Perdóname, pueden Pablo. meter en un Pero presupuesto. si Explicás la falta el otro importancia del del frente, doble con voto. doble voto le das el voto Claro. al Ah, frente. porque si falta uno. Bueno. O sea, y empate. Pero Va por por ahí lo que está. dice El Leo frente también da de la empate y credibilidad no que puede puede llegar a abstenerse. tener. Porque Claro. representan partidos políticos No, que y les integran la además, JUTEP. además es A ver. evidente que al gobierno le ha pasado desde la conformación que ha tenido un tema con los antecedentes de muchas personas en los cargos. Y bueno, eso es un problema más de la profesionalización, me parece, de la actividad política en el Uruguay y más allá de la probidad o no de las personas, digamos. Me parece que, y tampoco me parece que sea responsabilidad directa del presidente. No le puede exigir al presidente de la República que conozca el currículum, la vida y obra de cada persona que va a ocupar un cargo en el gobierno. Me parece que no es Pero en razonable. Me colonización parece, fue el que tomó el toro por las guampas. Justamente, Porque me consta. ha corregido, ¿no? Orsi Bueno, cuando entonces no es un cuando se lo ha monigote llevado a ciertas de situaciones, nadie, ¿no? ha corregido. Yo dije- Creo que No, en el no. elenco cercano al Aclaro para el presidente, público. más a cargo de estas cuestiones, evidentemente se ha fallado. Y cuando se elige a personas que, bueno, sí que pueden tener un currículum muy meritorio, pero que están en falta en algunos asuntos, o que no pueden no ser faltas en el sentido penal, pero sí faltas en el sentido de que no están para asumir esa responsabilidad. Uno lo puede asociar con el caso Cairo, donde, bueno, tener una deuda en el Uruguay no es un delito, pero sí para estar al frente del Ministerio de Vivienda no puedes deber la contribución. Es una obviedad. Entonces, me parece que ahí fallan los elencos de gobierno también, ¿no? Falla Bien. la gente cercana al presidente, que es la que le dice, che, chequeaste a ver cómo está fulano de papel. No, y bueno, yo- no se está chequeó. claro. Y yo con el tema, quiero cerrar con Cerrame una cosa porque que hay tengo una que- contradicción. A ver, cuando se justificó aquella reestructura en ACE de aumentos del 60% y creación de cargos de particular confianza, que Sí. luego se dio un poco marcha atrás, Sí. uno de los argumentos del presidente de ACE fue que les quería aumentar el sueldo para que ganaran bien, para que tuvieran 100% dedicado a ACE, cosa que él no hace. Bien, Y después les se fue de me quedé vacaciones. sin tiempo, les Se fue de agradezco vacaciones. mucho a los 6 por acompañarnos en la noche de hoy, apasionante el debate. Nos volvemos a encontrar en 7 días, 23, 21, nos estamos yendo, estamos un poquito pasaditos, les pedimos disculpas a programación. Que pasen bien, buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes.